¿Sabe usted cuántos santos mexicanos canonizados tenemos y cuántos beatos mexicanos beatificados? ¿Sabe usted que son 57? ¿Y de cuántos están metidas las causas para beatificación? O sea, ¿cuántos son siervos de Dios? ¿Y cómo es que se ha vivido en México y cómo es que surgió y se desarrolló la santidad? Hombres y mujeres que vivieron heroicamente las virtudes del Evangelio. Quédese con nosotros porque de eso hablaremos hoy en este programa. La santidad en México. Queridos amigos, qué gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Hablemos entonces de la santidad en México y para ello busqué a Carlos Villarrois. Él es reportero, periodista, investigador. Actualmente asesora en asuntos de comunicación a la Arquidiócesis de México. Es un hombre católico, es un hombre de fe. Y Carlos Villarrois pues tiene ya publicados pues a todos los santos y beatos de México, y además quienes tienen las causas metidas, es decir, los siervos de Dios. Carlos, muchas gracias. Gusto saludarte a ti, Roberto, gusto en saludar a todo tu público. Bienvenido. Gracias. Entonces, está establecido que 57 beatificados y canonizados. Y los siervos de Dios, o las causas metidas, ¿cuántos suman? Mira, lo primero que voy a hacer, si me lo permiten, es definir qué es lo mexicano. Porque Sí, los santos son de la Iglesia Universal. Yo clasifico a los santos en 5 grupos. Los que nacieron en México y murieron en México. De estos son 57. Ajá. Pero hay otro tipo que también hay que considerarlos, que son los que nacieron en México y murieron en el extranjero. Este grupo también forma parte de los 57. Ajá. Por ejemplo, Felipe de Jesús. Ajá, que muere en Japón. Exactamente. Hay un tercer grupo que ya no está en la lista de los 57, que son los que nacieron en España o en el extranjero, vivieron en México y murieron en México. Como por ejemplo, este beato poblano, ¿verdad? Sebastián de Aparicio. Ah, sí. Pero sí es el que introdujo las carretas en México. ¿Y los caminos? Y los caminos, pero no es mexicano. Entonces a él lo excluimos de la lista. Me parece injusto, pero bueno, los números son números y hay que ser riguroso. Entonces, en este 57 no contamos Está incluido al beato Sebastián de Aparicio. Ajá, okay, ajá. Ni tampoco Andrés Solá. Andrés Solá es un español claretiano fusilado con otros 2 sacerdotes en el rancho de San Joaquín, en Guanajuato. A los 3 los beatifican, pero Andrés Solá, como es español, pues lo saco de la lista. Pero sería muy injusto no ponerlo, ¿verdad? No dar testimonio de su existencia, ¿no? Hay otro grupo más, un cuarto grupo, que es los que nacieron en el extranjero, vivieron en México y se regresan a sus países de origen, como Juan de Palafox y Mendoza. Oye, pero es que él Arzobispo de Puebla. fue virrey, fue arzobispo. Pues sí, pero no es mexicano. No entra en la lista de los 57. Aunque casi tenga sombrero de charro, Sí. pero no nació Sí. en Bueno, México. pues si seguimos así, entonces Juan Pablo II también, porque dijo, el Papa es mexicano, ¿no? Entonces, él no está en los 57. Él está en un quinto grupo que yo pongo, que son aquellos que son extranjeros, pero tuvieron una gran influencia en México, como Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta funda en México, hace fundaciones importantísimas en Tijuana. Juan Pablo, bueno, pues estuvo 5 veces, ¿no? O sea, hay extranjeros que estuvieron en México de paso. Por ejemplo, Luis de San Vitores. Luis de San Vitores, siglo XVI o XVII, llega a México, va a evangelizar las Islas Marianas. Se agarra a 13 mexicanos. Nos vamos. Matan a todos. Y solo canonizan a San Luis de San Vitores. Oye, si los 13 mexicanos estaban documentados históricamente, los reporta el padre Mariano Cuevas en su historia de su iglesia en México.
No, pero ellos no son ni siervos de Dios, ni santos, ni nada. Entonces hay que también recurrir a la memoria histórica para poder hacer un tratado serio, bien hecho, sobre la santidad en México. Por eso yo quería empezar por definir qué es los mexicanos, bueno, claro. quiénes son los que tienen sombrero de charro y quiénes los que no. Y Palafox, aunque haya sido virrey de México, no está en la lista de los 57. De estos 57, ¿la mayoría son mártires? Sí, mira, aquí tengo numeritos. Santos son 35, beatos 22. Una cosa, recuerdo, antes de que sigas, le recuerdo a nuestro público, santos ya canonizados, beatos ya beatificados. Exactamente. Porque hay muchos más. Bueno. Exactamente. Entonces. Mártires de estos 57 son 48. Ándale. O sea, los que murieron por la fe, por odio a la fe. Y de estos mártires, bueno, la mayor parte son de la Guerra Cristera, son del siglo XX. ¿De qué otros siglos también hay mártires? Bueno, San Felipe de Jesús, dos más de Japón, ¿verdad? Bartolomé Laurel y Bartolomé Gutiérrez. Los niños tlaxcaltecas. Los tres niños mártires son de Tlaxcala. Mártires. Claro, no son del siglo XX, pero prácticamente el resto son del siglo XX. Los de Cajonos, Oaxaca. No, siglo XVII. Sí. Ellos mueren en 1700, o ya siglo Pero XVIII. ya son santos, ya son beatos. Ya canonizados. No, son beatos. Son beatos todavía. Y murieron mártires. Claro, el pueblo los linchó. Entonces, de 57, ¿cuántos son mártires? Mira, el 61% son santos, beatos el 38%, mártires son 48%, que son el 81.71%. Y el promedio edad de vida de todos, promediándolos, son 44 años con 6 meses. Y recuérdame, las edades y la dividí entre todos. En los 57 no está el beato Sebastián de Aparicio. Pues no. No. Es algo injusto, ¿no? Pero bueno, por eso habría que empezar porque ¿qué es lo mexicano? ¿no? Sí, claro. Nos lo explicaste muy bien. Oye, ¿y cuántas causas hay metidas? O sea, ¿cuántos siervos de Dios hay? Mira, una que acaba de dejar de ser sierva de Dios para empezar a ser beata, la fundadora de los misioneros del Espíritu Santo, sí. Concepción Cabrera de Armida. Cabrera de Armida. Mira, en la primera versión de este libro, que también próximamente se va a publicar, en la primera versión yo cuantifiqué, doy un reporte, no hago juicios. Reporto, murieron tentativamente por la fe. Eran 600 personas. 600. 600. La revolución, la guerra cristera, aportaron muchos fusilamientos, muchos ahorcados. Claro, habría que investigar cada caso por separado, las biografías. Luego, no se diga, ¿verdad? La evangelización dejó cantidad de mártires, ¿verdad? Franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas. O sea, la evangelización dejó muchos mártires, ¿no? Los mártires de Tepehuanes, pero se habla así en masa, ¿no? Los mártires de Chihuahua, los mártires de Sonora. Pues sí, pero ¿cuántos eran y quiénes eran? Pero no se puede canonizar o beatificar el montón. Tiene que ser de uno por uno, analizar de uno por uno. Y esas causas históricas son difíciles, ¿verdad? Porque algunos sí existe su nombre, pero no existen datos, ¿no? No existen datos que permitan analizar el desarrollo de una vida. ¿Qué no le sucedió eso a San Juan Diego? Que estuvo 4 siglos sin beatificación, sin canonización, precisamente porque faltaba el ADN estaba roto, ¿no? Porque faltaban datos para darle historicidad al personaje. O sea, realmente existió, ¿no? Fíjate que en una ocasión se acercó conmigo un historiador serio, con un nivel de doctorado, y me decía, esta es la tesis para canonizar, para beatificar a Sor Juana Inés de la Cruz. Ándale. Muy interesante. Y me dio argumentos, ¿no? Ella obedeció al obispo, sí, renunció a la literatura. Cierto. Y bueno, yo no puedo juzgar nada, ¿no? Yo le puedo dar una opinión, pero esto habría que introducirle. Pero ¿quién va a pedir un milagro a Sor Juana Inés de la Cruz? Es decir, no hay devoción. No hay devoción. No goza de devoción. Tiene no fama de hay literata. Olor de santidad hacia esa mujer. No hay olor de santidad. No obstante, los libros digan que era una mujer
muy brillante, una gran escritora, reconocida en México y en Europa. La novena musa, ¿qué más te digo, no? Sí. Pues sí, hay datos que pudieran hablar de santidad, ¿no? Como la obediencia que tuvo con el obispo. Se acabó las letras, se acabaron las letras. Su dedicación a estar cuidando a los enfermos, que Claro. eso, que lo hizo a la tarde de la vida, nadie se lo reconoce, nadie lo dice, ¿no? Sí, claro. Y sabes, las investigaciones en los procesos históricos son muy costosas, ¿no? Porque hay dos tribunales, uno en el país donde surge la causa, en este caso México, y otro en Europa. Y en Europa, si se les ocurre preguntar, ¿y cuál fue la razón por la cual tal cosa? Tiene que responderse puntualmente a las preguntas, a las dudas. Y eso significa meterse a archivos históricos, consultar especialistas, dar pruebas, ¿no? No, es que imagínate que de pronto se beatifique o se canonice a un personaje literario. Diríamos, la iglesia no es seria. O sea, necesitamos a alguien de carne y hueso. Sí, claro. No vamos a ser superhéroes de historieta, santos, ¿no? Sí, Es claro, muy por serio. supuesto. Claro. Me decía el padre Eduardo Chávez, postulador De Juan Diego. de Juan Diego, ¿no? Que alguna vez la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, allá en la sede apostólica, le dijo, mire, tráiganos un Juan Diego de carne y hueso y le regresamos un santo, pero tráigalo. Eso es lo que tú ya le llamas la investigación histórica. Sí, es que la investigación histórica es algo muy costoso, ¿no? Digo, pensar simplemente que en el caso de México, parte de los archivos históricos de México, de la información histórica, parte está en Sevilla, en varios países europeos, en varias universidades, ¿no? Y pues vamos, ir a consultar el archivo de Sevilla por lo menos significa un viaje a Europa a México en avión y Sí. hospedaje, sabrá Dios cuánto tiempo, ¿no? Todo eso cuesta. Sí, claro. Oye, ya me pusiste la inquietud con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿eh? Pues sí te oí, no recuerdo el nombre del historiador, ¿no? Una gran persona, lo entrevisté y me dio argumentos muy sólidos, ¿no? ¿Sabes? Creo que no hay mujer mexicana más sabia que esta mujer. Pero bueno, hablamos de santidad, ¿no? No de sabiduría. Sí, claro. Sí. Carlos, ¿qué es el principal móvil en todos estos casos de mexicanos para haber alcanzado las virtudes del Evangelio? Hay dos caminos, el martirio y la práctica de las virtudes en grado heroica. O sea, tiene que ser grado heroico, ¿no? Fe, esperanza, caridad, etc. El caso del martirio, las condiciones básicas son demostrar que una persona haya muerto por amor a la fe y por odio a la fe. Ajá. Es víctima del odio a la fe. Y que haya muerto pues, perdonando a los enemigos, ¿no? Porque puede ser fusilada una persona dando insultos al villano, ¿no? Con una resignación. Entonces, Y que no haya huido al martirio. que no haya huido del martirio. Entonces, un camino para alcanzar la santidad es el martirio. El otro es la práctica de virtudes en grado heroico. Ejemplos tenemos varios, aunque no hay muchos, como por ejemplo Concepción Cabrera de Armida, Ah, una mujer que fue madre de familia, fundadora de una congregación religiosa masculina, los Misioneros del Espíritu Santo, que escribió tal tamaño de obra que la podríamos compararla con la de Santo Tomás de Aquino. así. A mí una vez un padre de los Misioneros del Espíritu Santo me paró frente a un librero de este tamaño y me dice, ¿ves este tanto? Y otro tanto igual, y medio tanto igual arriba. Todo salió de la pluma de Concepción Cabrera de Armida. Son miles de páginas. Pues ya me hiciste pensar en María Angélica Álvarez y Casa. María Angélica Álvarez y Casa. Una escritora también muy, Sí, claro. prolífica, ¿no? Y ella va por el camino, pues, de la práctica de las virtudes en grado heroico. Ella es sierva de Dios. Ella María es sierva de Angélica Dios. Álvarez y Claro, Casa. sierva de Dios es el título que recibe una persona cuando la iglesia acepta su candidatura. Es decir, se levanta un juicio, se presenta el apóstolo, ¿verdad? Una biografía,
se lee la biografía, se responden a las preguntas inmediatas que surjan. Y entonces, si los teólogos, si el arzobispo local dice, no le veo inconveniente, entonces la introduce en la causa de manera formal y entonces se le pone el título de sierva de Dios. A partir de ese momento se puede pedir la intercesión de esta persona para que interceda ante Dios para obtener un favor. O un milagro. O un milagro. Sí. Pero los santos no hacen milagros. No. ¿Quién hace Oye, los milagros? Es Dios. La Virgen tampoco. Tampoco la Virgen. Milagros, solo Dios. Intercesores, la Puede Virgen haber María muchos. y los santos. Exactamente. Carlos, tengo que hacer una pausa. Adelante. Voy a continuar para hablar ahora sobre el asunto de la espiritualidad. Un poco lo que nos dijo Carlos Villarroiz, mire, que esto no es sintomático de México, ver que la mayoría de nuestros beatos o santos son por el martirio, o sea, por la sangre, por el odio a la fe. ¿No nos está hablando esto de México? Voy a conversar con Víctor Manuel Quintanar acerca de este asunto, la espiritualidad de la santidad en México, y luego vuelvo a conversar más con Carlos Villarroiz para que nos, dinos nombres. Ahora sí que rápidamente volviendo contigo, háblanos de 57, ¿no? Una pausa, volvemos con esto y con más. ¿Estás buscando películas, vidas de santos, documentales, talleres, conferencias y contenido seguro para los niños? Llegó Fanflix, la plataforma católica número 1 en Latinoamérica. Vive la experiencia de un encuentro con Dios a través de cientos de contenidos para toda la familia. Disponible en tu celular, tu computadora o tu pantalla. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer.